buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del doctor Bernardo Vega. Don Bernardo, en nombre de la Fundación, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Sobre todo en este primer programa del 2011. Comenzando el año. Sí, un señor. Cañonazo. Sin embargo, el año pasado se reflejaron tantas cosas. Y son tantos los datos que andan por ahí. Banco Central, las encuestas Gallup, que reflejó una serie de datos que, bueno, que han generado una serie de debates y que realmente reflejan que hay que revisar muchos conceptos, sobre todo de aquellos que están participando en política, en los principales partidos. ¿Cómo tú evalúas desde el punto de vista económico el año 2010? Mira, desde el punto de vista estrictamente económico, el 2010 fue un año muy bueno. No en términos sociales, pero en términos puramente económicos. En el sentido de que hubo un fuerte crecimiento, entre los más altos de América Latina, con una inflación relativamente baja que no pasó de un 6%, y aumentó el empleo. Y eso está en consonancia con lo que está pasando en América Latina. A diferencia de Europa y Estados Unidos, después de Asia, América Latina es el continente que mejor ha podido reaccionar a la crisis financiera internacional con altas tasas de crecimiento. Perú, Brasil, Argentina y nosotros entre los 7, ¿no? Entonces, ese es el aspecto positivo. Ahora, todo eso estuvo dividido en dos etapas, que fueron las dos etapas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se firmó en octubre del 2009, que reflejando lo que se había decidido a nivel de los ministros de los grandes países del mundo, del G20, de que de alguna forma los países emergentes contribuyeran con un aumento en la demanda para que la economía mundial echara para adelante, pues el G20 le dio una cantidad extraordinaria de recursos al Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario, y le pidió al Fondo Monetario que no fuera exigente para que hubiera mucha plata. Entonces, dentro de esa filosofía fue que a principios del 2009 los centroamericanos se metieron en acuerdo con el fondo. Aquí seguíamos diciendo que estábamos blindados, fue solo en octubre que llegamos a firmar un acuerdo con el fondo, pero que establecía básicamente dos etapas. Una de octubre de 2009 a junio del 2010, bajo la cual se recibiría mucha plata de préstamos internacionales sin prácticamente ninguna condicionalidad. Y eso le convino mucho al gobierno porque tenía una campaña congresional. Se recibió mucha plata y se gastó mucha plata. Entonces, la segunda etapa que comenzó en junio del 2010, y en la cual estamos ahora, es la etapa de comenzar a echar un poco para atrás, de recoger vela. Implica un aumento en la tarifa de electricidad, que estaba eso en la carta de intención de octubre del 2009, decía que más tardar en el 2010, lo hicieron en diciembre. La nueva carta de intención, que la vimos en los días de Navidad en la prensa, habla de que se va a seguir sincerando la tarifa eléctrica y hacerla flexible. Y también se reconoció que había una situación de déficit presupuestal muy fuerte y que el gobierno tenía por un lado reducir gastos y por otro lado encontrar dónde nutrirse con nuevas fuentes de ingresos. Como políticamente no es viable, a pesar de la mayoría congresional, de hablar de reforma tributaria, de nuevos impuestos, el gobierno lo que negoció fue indexar algunos precios para ajustarlos, que los precios de la gasolina, que por muchas veces hay una ley que es una fórmula matemática, que se multiplica el precio internacional por el flete y la tasa de peso dólar y ahí da automático. Es decir, el secretario de Industria ni siquiera un empleadito le pasa la fórmula y tiene que firmarlo. Pero ¿qué ha pasado? Desde hace 5 o 6 años, cuando no convenía aumentarlo políticamente, pues se congelaba la situación. Entonces ahora lo que se está haciendo es cuando hay una bajadita en el precio, pues no se baja y se está ajustando un poco así. También está el tema de las exoneraciones, que hay un estudio muy amplio que ha hecho el Ministerio de Hacienda de cuánto le cuestan las exoneraciones y se calcula que hay mucha evasión. Por ejemplo, todos los constructores de obras públicas tienen exoneración de fuel oil. Entonces ellos dicen que necesitan 100, realmente necesitan 50 y revenden los otros 50. Entonces es una fuente de corrupción. De corrupción. Y también la gente que tiene plantas que consumen fuel oil pueden revenderla. Entonces está tratando de buscar ingresos tributarios de alguna forma por ahí.
y mejorando la administración. Y pues, se vio en la prensa que ha habido una serie de reducciones de gasto de parte del gobierno. El tirijala entre el fondo y el gobierno se refleja en el hecho que en el 2010 se mandó un presupuesto para el 2011 y 2 enmiendas, todo en un periodo como de 60 días, el adendum 1 y el adendum 2, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lamentablemente en ese adendum 2, el gobierno anticipó, tienen que hacerlo por ley, cuáles son los desembolsos que va a hacer durante el 2011 con préstamos internacionales. Y ahí aparecen unos 26 préstamos, de los cuales la mitad son préstamos con bancos privados, sin licitación, sin transparencia, tan solo con 2 años sin tener que comenzar a repagar, que por coincidencia ya terminan en el 2012 cuando termina el gobierno. Claro. Con 7 años para repagar, con tasas de intereses comerciales. Y yo me temo que, aunque la filosofía del acuerdo con el fondo es que la relación monto total de la deuda, Producto Nacional Bruto, va a irse reduciendo. Es una fórmula matemática donde está el monto de la deuda dividido por el PIB, que va a estar aumentando. Pero el monto de la deuda es una combinación de nuevos desembolsos y amortizaciones. Si todos esos préstamos que metieron ahí en el presupuesto se comienzan a desembolsar, yo no creo que esa relación va a mejorar. Y no sé hasta dónde el Fondo Monetario Internacional realmente aprobó todas esas partidas de esos préstamos que suman cifras extraordinarias. Ahora, así que ese fue el crecimiento del 2010 fue en base a endeudamiento muy alto. A eso iba. Y el del 2011 también sería sobre esa misma base, sí, sobre la base del endeudamiento. Nada más hay que ver el adendum al presupuesto del 2011. Entonces el talón de Aquiles del gobierno sigue siendo el gasto, ¿no? Sí, es decir, el gobierno entre lo que tiene que dar para amortizar la electricidad, es decir, para darle un subsidio a la electricidad, amortizar capital de intereses, casi ahí tiene todo el gasto. Por eso es que en el presupuesto de este año 2011, el grueso, casi todas las obras públicas son con financiamiento internacional, porque no hay partidas para hacerlo con recursos del presupuesto nacional. Ahora, ¿cuáles son los retos entonces para este año, Bernardo? Porque la verdad es que, ¿o en cuánto se ha estimado que será el crecimiento para el 2011? Bueno, se anuncia un 5%, que si se da sería muy bueno. Hubo en el 2010 un problema que pocos quieren mencionarlo porque es antipático desde el punto de vista político. Yo lo hago porque no soy político. Y es que la inflación fue un 6% y la devaluación solamente fue un 3%. Entonces eso significa que las exportaciones dominicanas devinieron menos competitivas porque los precios internos subieron y no se compensó con más pesos con motivo de la devaluación. Eso hay que verlo dentro de un contexto donde la mayoría de los países latinoamericanos, sus monedas se revaluaron por la gran cantidad de dinero caliente que fue llegando de todo el mundo para invertir ahí por las altas tasas de interés y apostando a la revaluación. El nuestro fue de los pocos países que no se revaluó, pero creo que no se devaluó lo suficiente como para que la competitividad del sector exportador se mantuviese. Ese fue un error. Ahora, el 2011, retos. Está presupuestado petróleo 88. Está ya a 90. Sí, así es. Si sigue aumentando porque China está consumiendo más, el mundo está saliendo de la recesión, pues eso significa el déficit va a ser mayor, etc. Hay una cantidad de recursos para la CDE muy inferior a la del año 2010. Y eso tiene que venir o a través de aumentos en la tarifa eléctrica o realmente en mejores cobros y romper y eliminar toda esa mafia que opera dentro de las 3 distribuidoras, que lo que se dedican es a venderle al consumidor una fórmula para que no tengan que pagar electricidad a través de operaciones fraudulentas, en vez de cobrar. Sí, eso es así. Entonces, para mí esos son los 2 retos más grandes. Y el tercero es el problema del endeudamiento, que si desembolsan si comienzan a desembolsar todos esos préstamos que están ahí, por más superávit que haya en el presupuesto, porque la única forma de reducir la deuda es con un superávit, aún con un superávit, si se desembolsa todo eso, es difícil que la relación deuda-PIB mejore, que es uno de los objetivos. Y el último año de austeridad es el 2011. En el 2012, en febrero termina el acuerdo con el fondo y en mayo tenemos elecciones. Claro, con la arrancamos, no, se arrancará de antes. Ahora, ¿cuál será el impacto desde el punto de vista económico de la Barrick Gold y de la Falcon Bridge que comenzarán a operar este año? Bueno, el Barrick Gold tiene un contrato
bajo el cual realmente sus aportes al presupuesto en términos de impuestos son muy bajos hasta que haya recuperado la inversión. Ya. Así que el impacto en términos de gasto y los salarios internos en una mina grande no son gran cosa. Digo, son 1.000 empleos, 800 empleos, no usa materia prima local. Entonces el impacto de una mina es impositivo y eso no lo comenzaremos a ver hasta el 2015, 16 por ahí. Y por cierto, el gobierno anunció cuando firmó el acuerdo de que en un momento dado llegará un momento en que el Estado va a recibir el 50% de los beneficios y por los números que yo he visto hechos por gente que saben hacerlos, lo más que llegaría sería un 42%. Y se le ha pedido a la Bari que diga si es que nos hemos equivocado en los análisis y no han contestado, ¿no? Así que, pero Bari no va a tener un impacto hasta el 15 o 16. Falcon Bridge sí es cierto que abre porque hay problemas de último minuto. Sí es cierto que abre, sí, por supuesto, contribuirá con impuestos, con empleos y con divisas. Claro que sí. Porque ahí ya hay el retorno al Estado con impuestos, es alto porque es una mina, es una empresa depreciada que ya no tiene deudas, etcétera. Una de las herramientas que utilizan todos los gobiernos, sí, sobre todo el actual gobierno, es el que tiene que ver con los subsidios. Sí. Inclusive un estudio reflejó que se están subsidiando cientos de miles de dominicanos. Se le da un dinerito, en fin. ¿Cómo tú valoras eso? Porque la verdad es que, a fin de cuentas, tú eres historiador y tengo que aprovechar también esa condición que tú tienes para el programa. Cuando tú ves históricamente lo que ha sido la historia de los subsidios en la República Dominicana, la verdad es que han sido un verdadero fracaso, sí, en cuanto a lo que terminan siendo los resultados de esos subsidios. Sí. ¿Cómo tú valoras eso? Porque, mira, concho, mira. Estos nuevos subsidios a la población directa es un programa que se inició con mucho éxito en México. Ajá. Y luego en Brasil. Es un subsidio condicionado. Yo te doy un papel para que tú vayas y lo conviertas en efectivo con tal de que tú mandes a tu hijo a la escuela o con tal de que lo vaya a vacunar. Entonces, lo primero que hay que ver a quién tú escoges. ¿Lo escoges porque es realmente pobre o porque es del partido o tú quieres que sea del partido? Y segundo, se está cumpliendo el condicionamiento. Tú le quitas el subsidio si deja de hacer eso. Esos son los criterios para que el mecanismo funcione. Como digo, en Brasil funcionó muy bien, aquí están tratando de hacerlo. No conozco un estudio independiente que conteste esa pregunta. Están escogiendo bien a la gente, están obligándolos a que cumpla con su obligación para que le sigan dando el dinero. Lo que sí apareció en la prensa un par de días antes de Nochebuena, en el reporte de varias páginas del Banco Central, es que ya hay 850.000 personas que reciben... se están beneficiando de esos subsidios. Sí, que son para bonogas, para comida, creo que hay un tercero, son 3 mecanismos diferentes, son unas tarjetas con las cuales pueden ir y conseguir cosas más baratas que el público en general. Pero déjame hacerte una pregunta ahí. Sí. Yo no sé, digo yo sé, porque tú 2 semanas atrás escribiste un artículo muy bueno en el periódico Hoy, yo diría que excelente, sobre la base de datos muy concreto y de lo que han sido los resultados de encuestas que se han hecho a la población por firmas reconocidas y respetadas por todo el mundo. Internacionales. Sí, y es bueno hacerte la pregunta a ti porque tú representas una encuestadora que se ha ganado el respeto de no solamente de todos los sectores, sino también de la sociedad. Cuando tú me dices eso, entonces, uno eso también lo conecta con lo que fueron los resultados de esas encuestas. Sí, si tú tienes... Con relación a los niveles de preferencia, me refiero. Sí, si tú tienes 850.000 personas que dependen de que el gobierno le dé un cheque, y tienes una nómina que en tiempo de la guerra eran 200.000 y ya está en 500.000, tú tienes 500.000 más 850.000, es 1.350.000 personas que o reciben un cheque del gobierno como empleado para trabajar o no trabajar, depende si tú eres botella o no eres botella, más los que reciben el subsidio. Si tú asumes que esas personas que reciben esos recursos son parte de una familia de 3 personas, padre, madre y un hijo, tú estás hablando de 4 millones de personas que de una forma u otra dependen del gobierno. Si tú ves que eso representa de 9 millones de habitantes, un 44% significa que un 44% de la población depende directamente del gobierno. Entonces,
esa gente no quiere perder su empleo o perder su cheque. Entonces, por eso que tú ves que en estas encuestas la gente está pesimista, creen que la cosa está mal económicamente, el país crece a 7 y pico %, sin embargo dicen que nunca ha estado tan mala la situación, que el país va por mal camino, el % que dicen que va por mal camino es el más bajo, es el más alto en 5 años. Entonces, ¿cómo la gente está tan pesimista, que hay mucha corrupción? Todos los indicadores de esas encuestas son como para que la gente vote para la oposición. Pero no fue eso lo que pasó. Pero las encuestas indican que no. Claro. Que los simpatizantes del PLD junto a los reformistas suman 56%. Entonces hay una combinación ahí de la tasa de rechazo muy alta de Vargas Maldonado y Hipólito Mejía, que está entre 49 y 50%, que es altísimo. Y el miedo de la gente a que cambie el gobierno y lo saquen de los programas de subsidio o lo saquen de la nómina pública. Entonces, cuando tú tienes un país donde el 44% de la población depende directamente del gobierno, no sé si estamos hablando de clientelismo o socialismo, pero... Mira, podríamos hablar de los dos. Sí. O socialismo donde el 100% depende, pero ya un 44% es complicado. Ahora, tú eres historiador, sí. Tú eres uno de los historiadores más prolíferos que tenemos. Esa es la realidad, ¿verdad? No me salga con que el futuro no existe, ¿eh? No me salga con eso, por favor. Por lo menos en este momento no me salga con eso. Los historiadores siempre, generalmente, ven más allá de la curva. O sea, tienen una visión que va más allá de la distancia, más allá de la de los demás. Quizás conociendo el pasado. Yo no sé si tú eres de lo que te suscribe a que el presente es una repetición de lo que pudo haber pasado en el pasado, en fin. Pero viendo todo esto, ¿qué va a pasar aquí? En términos económicos. Económico y político, porque tú no eres político, pero tú manejas una serie de elementos. Sí. Total, la economía es una ciencia social. Mira, aquí, y la historia también. Sí. Aquí lo que está ocurriendo, y la política, sí, lamentablemente, es con un presidente que entiende perfectamente qué es lo que hay que hacer para que el país se modernice, para que haya reformas sociales, políticas, etc. Pero es verdad que eso lo entiende. Lo entiende, nada más que ir a Funglode y oírlo, sí, o en el extranjero cuando está hablando. Sí, no, eso lo entiende. Lo entiende. Sin embargo, en el Palacio, cada día se parece entiende. Más a Balaguer. Sí. Y él ha echado para atrás. Tú ves el primer gobierno del 96 al 2000, había mucho más reforma y concepto de ir realmente modernizando el país. Ahora hay como una sensación de que con estos son los dominicanos con los que contamos, el dominicano es así, no se puede transformarlo, y esa es la forma de mandar, como hacía Balaguer, con mucho clientelismo y sin mucha opinión pública. Y eso es echando para atrás. Es decir, uno ve las instituciones que existían, la Junta Central Electoral en el 96, y la ve ahora, uno se da cuenta que hay un retraso. Claro. La Cámara de Cuentas también. Uno ve como un deseo político de realmente hacer las cosas que se saben que se necesitan. Para seguir avanzando. Sí. Y no lo quieren hacer porque creen que no le conviene políticamente. Aunque se saben que eso es lo que el país necesita. Pero eso es grave. Es grave. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Hay un libro que cualquiera que ve el título, sí, ni siquiera lo compra. Sí. Que es de Aliro Paulino, que en paz descanse, que se llama Balaguer, el hombre del destino. Yo lo tengo. Y es un libro interesante después sí, que tú lo lees. Hay que en donde tú, la verdad, el libro te pone a pensar. Sí. Porque dice cosas que son verdad. Sí. ¿Es del destino el actual presidente? Desde el punto de vista de tu visión histórica. No. No, yo te lo digo porque la verdad es que a él las cosas se le dan. No, sí, pero es decir... No, pero se le dan. Balaguer fue el presidente que pospuso innecesariamente la transición desde la dictadura de Trujillo a la democracia. Con sus 12 años y después sus 10 años, él pospuso eso. Entonces vino don Antonio Guzmán, entonces ahora llegó el PLD, hizo las grandes reformas del 96, eliminó todas esas empresas estatales costosas, se metió en seguridad social, son grandes cosas revolucionarias, pero de pronto no quiere seguir. Es decir, no quiere seguir en el camino hacia la modernidad, digamos. Queremos hacer un Nueva York chiquito, y ahí está el metro, pero
Nueva York dedica un 30% de su presupuesto a la educación. Sí, claro. Entonces ese es el Nueva York que nosotros queremos. Claro, claro. No el del metro necesariamente, porque Por eso abarca el país entero, claro, el 30% de la educación. claro. Digo, es imposible el 30, pero acercarnos hacia esa meta, ¿no? No, y por eso en Entonces, Nueva York tú ves que en vez de tener 34.000 policías, que es lo que nosotros tenemos, que es un verdadero desorden, ellos tienen 7.000. Y en el fondo es porque hay un componente educativo. sí, sí, el deseo de institucionalizar el país comenzó en el 96, pero ya del 2004 para adelante no lo veo. Ya. Vamos a hacer una pausa Sí, cómo no. y de inmediato volvemos con Bernardo Vega. Bernardo, hay dos cosas que yo no quisiera dejar de que tratemos aquí. Inclusive lo quiero comenzar tratando contigo ahora. Y le cogemos el ritmo del programa más adelante. Es lo que tiene que ver con el cólera y lo que tiene que ver con esta bendita ola de frío en Europa. ¿Cómo nos va? Porque uno pensando en el turismo, ¿cómo nos va a afectar esto a nosotros? Pues mire, es muy preocupante porque una cantidad de personas que querían venir o que todavía quieren venir a Santo Domingo, a la República Dominicana, a hacer turismo en este momento del pico de la Claro. temporada alta, no han podido tomar sus aviones. Y además otros lo han pensado varias veces por el asunto del cólera. Entonces son dos golpes que nos vienen. Ya con lo del terremoto de Haití, gente decidieron no hacer inversiones, porque dijeron, pero es una isla que tiene problemas tectónicos, yo prefiero construir mi segunda casa en otro lugar, en otra islita y no ahí. Es decir, son una serie de golpes que nos están dando que nos afectan. Si nosotros tenemos unos retos en el 2011, el precio internacional del petróleo, ¿podrá la Corporación de Electricidad reducir su déficit para que el Estado tenga dinero para dedicarlo a otra cosa, como podría ser, por ejemplo, la educación? Después, estos golpes contra el turismo. Y tercero, ¿tendrá el gobierno suficiente disciplina para mantener su déficit dentro de los topes establecidos bajo el acuerdo con el fondo? Esos son los cuatro grandes retos que yo veo. Pero parecería que a lo que sí está obligado el gobierno es al último que tú planteaste, al de la disciplina. Porque ese es como que el único que yo veo. Sí, pues cuando usted vea que ya usted está en octubre y ya casi todos los recursos del Fondo Monetario se recibieron y en febrero termina el acuerdo y las elecciones son en mayo, va a haber una presión muy fuerte para no cumplir con el déficit. Entre las cosas que tú has sido en tu vida, que son muchísimas, yo hablando con Eduardo Jorge le decía, una de las cosas más serias que le ha podido pasar a Bernardo es que siendo muy joven logró tantas cosas en su vida, bueno, que es lo que le ha permitido escribir después de ahí, entre otras cosas. Que por cierto, ¿quién vende más, Balaguer o Trujillo? Trujillo, hay más libros sobre Trujillo. Hay más libros sobre Trujillo. Sí. Ahora, creo que el libro que más se vendió en el país fueron las propias memorias que escribió Balaguer. Así es. Sí, creo. Bueno, tal vez más Caracoles, el libro de Hamlet Herman, tal vez vendió algo más. Sí, pero también... Se está hablando de miles y miles de ejemplares. Sí, ¿no? sí, sí. Pero en el caso, por ejemplo, de las ediciones que tú... por ejemplo, tú sacaste 2 ediciones, no hace mucho. Sí, yo acabo de reeditar 3 libros que estaban agotados. Cómo los americanos ayudaron a Balaguer a tomar el control Y en volvemos a Balaguer. 1966. Qué cosa más grande. También el de Brian Bosch, que es sobre Balaguer también, se agotó muy rápidamente y se agotó muy rápido el libro sobre Desiderio y Trujillo. Entonces los 3 están reeditados porque hay mucha demanda para ellos. Bernardo, yo estoy tratando de darle vuelta al programa porque hay una pregunta. Tú fuiste diplomático, yo también. Coincidimos en ese momento, tú y yo, tú estabas en Washington, yo estaba en la Cancillería, nos juntábamos mucho en Washington cuando yo tenía que ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero ahora se ha
sacado a la luz pública una serie de documentos a través de los hackers, en fin. ¿Cómo tú valoras eso? O sea, ya desde el punto de vista diplomático. Lo de Wikipedia. Sí, todas esas Mira, cosas. a corto plazo le crea un problema serio a la diplomacia americana en los Estados Unidos, porque la gente cree que eso puede repetirse, lo cual que es improbable, porque ya cerraron eso. O sea, el origen de todo eso vino con septiembre 11, Sí. cuando se pusieron a ver por qué no pudimos descubrir este complot, y la información la tenían pero fragmentada, encapsulada en diferentes agencias del gobierno americano, y no se pasaban la información por ser entre ellos, se tomó la decisión de que todos tuvieran la información del otro. Entonces todos los papeles del Departamento de Estado de pronto lo podían manejar un sargento en Bagdad, que fue el que bajó todo eso. Ya eso lo han cerrado, así que es improbable que se repita, pero a corto plazo está el problema de que la gente no va a querer tratar mucho con los diplomáticos americanos. Ahora, tiene una ventaja. Las famosas teorías de que los Estados Unidos tiene todo un complot para hacer tales cosas, que lo dirá que era por el petróleo. Se ha reflejado que eso no es así. Que eso no está ahí. Hay Eso no es así. desmistifica muchas cosas, ¿no? Y como dijo el presidente de Rusia, él dijo, pero si ustedes vieran los cables que yo recibo de mis diplomáticos, son mucho más chismosos que Que lo que se están de los Estados Unidos, infiltrando ¿no? ahora. Sí. Definitivamente que sí. Ahora, Digo, Estados Unidos tiene una norma cada 30 años, los libera. Los libera. Lo cual no hace, por ejemplo, el gobierno dominicano, no lo hace, ni No. muchísimos otros Y tú países. has escrito sobre eso, Sí. inclusive. Entonces, esto es simplemente que están avanzando cosas, en vez de esperar 30 años, de pronto hubo, bueno, los documentos dominicanos son desde 1994 hasta ahora, entonces ahí los últimos años de Balaguer, el fraude electoral del 96, entonces el material se supone que está ahí. No se sabe qué va a pasar cuando los 5 periódicos decidan que ya el material que queda no interesa mucho a sus lectores, si lo van a poner todo en internet para que aquí los dominicanos, por ejemplo, vamos a ver todos los 800, 900 mil cables que hay, o si se lo van a permitir que los periódicos de los países, de cada país de América Latina, África, Asia, los reproduzca. Eso está sin decidirse todavía. Ya. Tú has venido escribiendo cosas que tienen que ver con Haití, el problema migratorio, esa relación Haití, República Dominicana, la visión comercial, desde el punto de vista político también. Tú has escrito algunos trabajos interesantísimos que andan por ahí. ¿Cómo tú valoras esto, sobre todo lo que está pasando en Haití y lo que hemos tenido que hacer nosotros? Sí. Aquí no ha existido la voluntad política de alguna forma reducir la inmigración de haitianos indocumentados al país. Eso empeora la distribución del ingreso. El Banco Central dice que la distribución del ingreso mejoró, yo pregunto, a pesar del incremento de la presencia haitiana. No ha permitido que los salarios aumenten, porque siempre hay una cantidad de gente dispuesta a trabajar por menos. Ha atrasado el proceso de mecanización de la agricultura, etcétera. Esos son los aspectos negativos. Pero el gobierno no ha querido disminuir la presencia de los haitianos en el país. Hay sectores empresariales, los tradicionales como los azucareros, los nuevos como los arroceros, los de guineo, etcétera, que quieren mantener lo de la construcción, el turismo, que quieren mantener a los turistas. Ahora, si en algún momento se quería poner en ejecución la ley de migración, yo digo nueva, aunque hace 6 años que se pasó y no tiene reglamento todavía, pero si había en un momento esa voluntad para hacerlo, desapareció con el terremoto. Porque en términos internacionales, que la República Dominicana comienza a deportar haitianos, ya una cuestión humanitaria. Entonces, eso es un problema porque en la medida que se desesperen en Haití, que ven que pasan los meses y no llega el dinero, pues, y los Estados Unidos cada vez dificultan más que los haitianos puedan ir allá, y los franceses también, y las Islas Turcas y Bahamas, la presión para migrar aquí va a ser fuerte. Entonces hay unas cosas que hemos hecho, conscientes o inconscientemente, que son indefendibles internacionalmente. Es decir, que personas que estuvieron aquí, nacieron aquí, hijos de haitianos, de pronto no tienen ni pasaporte dominicano ni haitiano, no tienen papeles. Bueno, lo que pasa es que no hay regla en la República Dominicana. Entonces, eso es indefendible internacionalmente. Toda persona tiene derecho a ir a la escuela. Entonces, un niño, por ser hijo de haitiano, no puede ir a una escuela dominicana. Eso tú no lo puedes defender en ningún lugar. Pero no, y además desde el punto de vista de lo que son los principios de la nueva Constitución,
Ya realmente... O sea, ni lo queremos deportar, pero tampoco lo queremos tener aquí. Entonces se crea una gran confusión. Es una esquizofrenia. Lo queremos y no, mira, no, lo odiamos, pero lo necesitamos. Sí, ahora, todo esto está generando un problema. Sí. Entre los problemas que está generando es la trata y tráfico de personas. Sí. Estamos viendo ya a niños, Sí. son carteles ya que hay. Sí. No, mire, en la cultura haitiana, por siglos existe el sistema de llevarse a niños y ponerlo a hacer trabajos a cambio de un dinero. Eso es parte de la Tipo cultura la India, haitiana. ese tipo de cosas. Sí, eso existe, tiene un nombre, no es Engayé, es un nombre, Chuqué, no me acuerdo el nombre, pero hasta el nombre tiene. Entonces ahora simplemente lo han internacionalizado, hay unas mafias haitianas junto con mafias dominicanas, claro, y los dos se benefician de eso. Sin embargo, eso le está haciendo mucho daño al país, claro. porque ya hay periódicos como el Herald, Sí. que ya comenzó a hacer trabajos de investigación. El Departamento de Estado dice, ¿cómo que usted desde el 97 no somete a nadie, desde el 2007 no somete a nadie a la justicia? Por eso aquí en el país. Ahora, además hay otro problema, ¿cómo tú encuentras un niño haitiano aquí, indocumentado? ¿Tú lo vas a llevar a la frontera y dejarlo al otro lado de la frontera? No. ¿Cuál es la solución? Buscarle padre, dejarlo aquí. Es complicado. Es muy complicado. Ahora, cuando tú estabas en la Fundación Cultural Dominicana, ¿no? Estoy todavía. Estás todavía. Yo recuerdo que se promovió un libro que se llama Papa Doc y los Tontumacu. Ese de Bernard Dietrich. Que es una joya. Sí. Por cierto, Bernard Dietrich, desde el año 50 y pico hasta, bueno, incluyendo la Guerra Civil, fue de los pocos periodistas, fotógrafos internacionales que tuvieron aquí en el país. Y ha llegado a un acuerdo con la Fundación, con el Centro León, para que todas sus fotografías tomadas en la República Dominicana en ese periodo queden ahí en el Centro León. Que, por ejemplo, la colección más importante de fotografías desde el 30 de mayo del 61 hasta que Balaguer se va en enero del 62, Unión Cívica el 14 de junio, todas las cosas. Él estaba tomando fotos ahí, así que eso es una gran cosa para el país. Volviendo a la obra. Sí. La verdad que el que lee eso... te voy a interrumpir. La Sociedad Dominicana de Bibliófilos, pocos días antes de Navidad, sacó un libro de Dietrich sobre las notas que él tomó como periodista entre el 30 de mayo y Navidad con Libertad. Bueno, Navidad con Libertad fue el lema famoso de cuando Bosch. Ahora, en vez de Navidad con Libertad, tuvimos una Navidad con cólera. Qué triste. Con cólera, sí, así es. Pero no cólera de estar molesto, ¿no? Sino con cólera. No, cólera. Con la que mata a la gente. Sí. Ahora, ¿qué lema aquel, el de Navidad con Libertad? Con Libertad, La verdad es que se lapidó, digámoslo así. Sí. Cuidado si es que tú no quieres hablar del bendito libro, porque tú cada vez que te voy a hablar de Papadoc y los Tontumacu, no, yo soy editor. ¿Tú te recuerdas de algo? Yo lo edité aquí. Eso. Perfecto. Cuando uno lee el libro, la verdad es que es un libro que conmueve. Sí. Pero hay otra realidad, y es que para el que viene de visita a la República Dominicana, por ejemplo, en estas Navidades yo tuve la honra de recibir a muchísimos familiares de fuera, y cuando ellos se iban, ellos se fueron con la mente de que ya aquí la integración se dio. Cuando tú lees el libro y cuando tú lees el de Balaguer y otras obras que son muy buenas, la verdad es que lo que reflejan esa obra es que somos muy diferentes. Somos dos pueblos muy diferentes. Sí. Se habla de integración. Yo a veces, la verdad es que cuando salgo a la calle tengo la impresión de que parece ser que es verdad que ya eso se dio y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo tú valoras este proceso? Mira, porque parecería que la República Dominicana y Haití se parecen al nido de un águila. Un águila te pone 2 huevos, pero un pichón se come al otro. Vamos a comenzar con la palabra integración. Vamos a ver. Mi primer libro, que fue en el 66, se llama La República Dominicana ante la integración, que era un trabajo económico sobre el proceso de integración económica de América Latina. Y pocos días antes que saliera, no voy a mencionar su nombre porque es un señor que murió, pero era uno de los grandes señores honorables del país que luchó contra Trujillo, etc. Y dice, joven, ¿qué usted está escribiendo? Y estoy escribiendo
sobre nuestros problemas de integración. Me dijo, joven, pero aquí no hay problemas raciales. Para él la integración era la lucha en los Estados Unidos de los años 50, la integración. Y se había equivocado también porque sí hay problemas raciales, de todas maneras. Pero mira, hay 5 islas en el mundo de 2 países. Y la más complicada es la de nosotros, excepto tal vez Chipre. En Chipre tú tienes los cristianos ortodoxos griegos y tú tienes los musulmanes de Turquía. Y la ciudad capital, la calle del Conde, está dividida en 2. Y la frontera es la calle del Conde de allá. Y Naciones Unidas lleva 30 años metido ahí. Y no se resuelve. Pero después tú tienes Irlanda, que era en una época 2 países. Sí, tú tienes Tierra del Fuego, Chile. Tú tienes Nueva Guinea, que es 2 países. Pero lo que más sonamos somos nosotros, ¿eh? Sí, nosotros somos y Timor fue otro país. Entonces aquí, en uno de mis libros yo trato de explicar que los argumentos antiguos no, de los años 40, de Peñavalle, de Balaguer, por la cual no nos convenía la presencia haitiana, resultaron ser todos falsos. Uno era que el GUR iba a controlar la moneda dominicana. No, otro era que íbamos a hablar todos creol. Lo primero que hace el haitiano cuando viene para acá es aprender español. Así es. Que todito íbamos a practicar el vudú, y la mayoría de los haitianos son o cristianos, católicos o cristianos de una forma u otra. Es decir, todos esos argumentos resultaron ser falsos. El principal era que los haitianos estaban creciendo muchísimo y nosotros no, y cada día iba a haber más haitianos en la isla y menos dominicanos. Y resulta que ahora tenemos 9 millones cada uno, porque la tasa de mortalidad de ellos aumentó. Es muy alta. Y nosotros reducimos la tasa de mortalidad y de procreación también. Entonces, los argumentos que no se utilizaron en aquella época, y sí son los válidos, es que una presencia masiva de mano de obra indocumentada, dispuesta a trabajar por cualquier cosa, te baja los salarios reales. En todos los otros países, los que se oponen a la presencia de inmigrantes son los sindicatos. Porque eso es real, ¿eh? Sí. Entonces, aquí los sindicatos no les interesa ese tema cuando debería interesarles, porque se están clavando el cuchillo los obreros de la construcción no han tenido aumento de salario como lo tenido por la presencia haitiana, en los campos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema. Y tiende a empeorar la distribución del ingreso. Es decir, si tú tienes mucha gente trabajando por poco, los ricos les va a ir muy bien y los pobres no, y la distancia entre rico y pobre se aumenta, y a pesar de tú tener una clase media, tú vas a tener un problema social. Ahora, te tengo que aprovechar y contigo sí es verdad que uno se tiene que globalizar en el programa, porque tengo que aprovecharte. Tú fuiste embajador en los Estados Unidos. Sí. Tú inclusive en la Fundación Global yo estuve, explicaste alguna de las obras del presidente Obama, que yo sostengo la tesis de que la última, él no fue el que la terminó, porque como que me cambia el estilo, y tú eres escritor. Sí, okay. Y de eso podemos hablar más adelante. ¿Qué va a pasar con Obama en los Estados Unidos? Sobre todo viendo lo que le pasó en el 2010, que lo arrodillaron. Yo sí estoy pesimista, mire. Porque lo arrodillaron, ¿eh? Dentro de 4 días asume la presidencia del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Ileana Ross, la cubanoamericana. Eso está de la derecha. Y su tema es Latinoamérica, y específicamente Cuba. Y el número 2 es Connie Mack, que es también de la Florida. Tuve a Fox News con sus ideas. Pero eso es mejor no verlo, Bernardo, ¿eh? Pero hay que verlo porque uno está enterado. Pero es que también no se puede abordar la vida de esa forma. Ok, pero lo está viendo tanta gente en los Estados Unidos que está influyendo. Entonces, yo me hago la pregunta, señora, estamos volviendo, es que yo lo viví, la mayoría de los dominicanos no lo vivieron, pero los viejos... A los 50 por ahí, vamos a volver. Estamos volviendo a los 50 de McCarthy y el anticomunismo. Ahora no es anticomunismo, es otra cosa, pero va a ser muy difícil las relaciones con América Latina, por ejemplo, por la influencia que va a tener esa gente sobre el Departamento de Estado, que controlan los nombramientos de los diplomáticos y todo eso. Entonces, eso coincidiendo con los esfuerzos de Cuba por hacer algo para cambiar, no sé si van a salir estilo China o Vietnam, con un control político tan férreo como ahora, pero dejando
al sector privado trabajar, incluyendo las inversiones extranjeras. Coincidiendo todo eso con esa derechización de los Estados Unidos, es muy problemático. Es decir, tantas esperanzas que había en Obama, y es injusto. Él heredó la guerra de Irak, él heredó la guerra de Afganistán, y él heredó la sinvergüencería de los banqueros, que ninguno está preso, que le han bajado ahora otra vez el impuesto sobre la renta a los ricos americanos. Él heredó todo eso, entonces lo culpan por eso cuando eso fue una cosa heredada. Entonces es injusto. No, y lo grande es que no ha podido poner los sistemas de consecuencias a funcionar. Sí, la seguridad social, un pleito que lo desgastó. Es de los pocos países en el mundo que no tenía un buen sistema de seguridad social. Canadá lo tiene 20 veces mejor. No, y la verdad que lo que se terminó aprobando como... no, mejor que eso ni siquiera se le hubiese puesto la mano. Sí. No, y se está hablando, es decir, los republicanos pueden hacer cualquier cosa en el Congreso en términos de echar eso para atrás, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué va a significar para la República Dominicana? Olvidémonos de nuevas leyes de migración que permitan que más dominicanos migren allá. Olvidémonos de disminución de deportaciones de dominicanos que están allá ilegalmente o que han estado presos. Olvidemos de ayuda externa en una cuantía superior a la actual, que es muy baja de todas maneras. Y ojalá... Pero eso nos afecta, ¿verdad? No, el dividendo de la paz, la idea de que, ok, se terminó la guerra en Irak, entonces mándenos helicópteros aquí para luchar contra la droga, mándanos pilotos, mándanos gente, eso no llega. No. Está llegando a Colombia, está llegando a México, está en El Salvador, pero por una razón u otra no llega aquí. Te voy a hacer una pregunta, pero ya Sí. partiendo de tu visión histórica, para volver con los helicópteros y la visión que tienen los Estados Unidos en cuanto a lo que es su estrategia de lucha contra el narcotráfico. Pero es para no desconectar una cosa con la otra. Habiendo sido los republicanos, porque lo son, de derecha, de ultraderecha, y los otros los liberales, nosotros hemos sufrido 2 intervenciones de los Estados Unidos. Correcto. Ya han sido demócratas. Sí, las dos. Sí, las dos. Sí, espérate. Sí. Pero ¿Por qué? La segunda, Sí. muy sencillo, porque a los republicanos eso está bien, todo eso tú lo entiendes. Mira, Pero que el Partido Demócrata haya cometido ese error. es que tuvimos la bendita mala suerte que salimos de Trujillo 3 semanas después del fracaso de Valle de Cochinos. Ya entendí. Y Bush lo eligen 2 meses después de la crisis de los misiles. Y la Guerra Fría Mundial se mete en el Caribe. Y los Estados Unidos dicen, hay que impedir una segunda Cuba en la República Dominicana. Ese es su único tema. Y Lyndon Johnson, que fue vicepresidente cuando Kennedy vio el fracaso de Kennedy, dice, a mí no me va a pasar lo mismo. Claro, y manda su tropa. Entonces, es por el momento. Si a Trujillo lo hubieran matado en el 54, o en la feria en el 55, la transición hubiera sido mucho más. Es que la transición tuvo que ser en medio de la Guerra Fría. Ok, vamos a la lucha contra el narcotráfico. Sí. Hay un problema ahora, yo diría, funcional. Mientras nosotros estamos, porque lo estamos, esa es la realidad, apretando un poco el brazo en cuanto a lo que tiene que ver con el narcotráfico, vemos que en muchos estados de los Estados Unidos se está legalizando el consumo mínimo de droga. Se trató en California y ahora con los republicanos arriba lo veo difícil. ¿Lo ves difícil? Sí, lo veo difícil. Y después van a decir que es inconstitucional. No, a mí lo que me preocupa es, ¿por qué los americanos no nos prestan? Son 8 individuos, para que cada sitio donde hay un radar, hay un americano al lado, por si hay un dominicano vendido, el americano no lo esté. ¿Por qué en cada avión, Tucano, el que sea, no hay un piloto americano atrás para evitar que el piloto dice que no vio el otro avión porque está recibiendo dinero? Es decir, si tenemos una proporción importante, no sabemos la proporción, pero si tenemos casos evidentes de que en nuestras Fuerzas Armadas hay gente corrupta por la droga, entonces ese es el tipo de asistencia técnica que necesitamos, que se lo están dando a México. En El Salvador, desde hace años, hay pilotos americanos volando junto con los salvadoreños en los aviones para detectar. Entonces, Chávez, que tiene tantos recursos y no quiere ayudar tanto, ¿por qué no hace algo más para impedir
que salgan aviones para acá, desde el territorio venezolano, con drogas. Parece que están viendo más aviones de Venezuela que de Colombia. Ahora, hemos tenido, no quiero decir suerte, porque la verdad es que la tragedia del otro no es razón para nosotros sentirnos contentos. Claro. Pero mucha gente cree que la llegada de los tucanos significó que disminuyeron, que esa es la razón por la cual están llegando menos, nos están bombardeando con menos drogas. Es que se ha hecho mucho más económico para ellos hacerlo vía Centroamérica. Es decir, es el efecto de una funda plástica que tú aprietas por aquí y se llena por allí. Entonces ellos han visto que Costa Rica y Panamá son dos países sin ejército, con una frontera común. Y Nicaragua con Costa Rica, y tú sigues por arriba, ¿no? Entonces, esa es la ruta, y hay más violencia ahora en Centroamérica que aquí, y parece que el flujo de droga, en una época se calculaba, cuando yo era embajador me hablaban de que era un 15% de toda la droga que entraba a Estados Unidos la que pasaba por Santo Domingo, o por lo menos por la isla española. Ahora parece que eso ha disminuido, pero está ahí, no es que está disminuyendo la cantidad, sino simplemente se está yendo es que por se otro creó lugar. otra ruta. Ahora, para mí la solución sería una solución trágica también, una solución entre comillas, que los hábitos de consumo de la droga se movieran más hacia drogas cuyo origen es químico y no vegetal. Porque esos productos químicos tú los produces en cualquier sitio en los Estados Unidos, en México, mientras que la cocaína tiene que venir necesariamente de los Andes, porque parece que por alguna razón en las montañas rocosas no hay forma de sembrar coca, ¿no? No se da. Entonces, si ese cambio en los hábitos de consumo se da, el aspecto que nosotros somos puente de lo que llega de Sudamérica disminuiría haría que disminuyera de importancia. Cuando uno ve lo que está pasando en los países, y no es que yo esté con la legalización, porque yo creo que eso debe de ser objeto de tú tener en cuenta una serie de componentes que probablemente en la República Dominicana como que no lo hemos analizado de manera integral. Nosotros vamos a ser, si se legaliza, vamos a ser de los últimos. De los últimos. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia el Tribunal Constitucional sí, claro. legalizó, y en México también. En México el consumo mínimo, Sí. y el consumo disminuyó. Sí. Por ejemplo, en Colombia de manera sustancial. Sí. Disminuyó el consumo. Y en Ciudad de México tomó una resolución, está California, para no decirte lo que ocurre en Europa, ¿no? Tú hablabas de Fuerzas Armadas, nosotros hablamos mucho de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, desde la Fundación. Nos preocupan esas instituciones mucho, desde el punto de vista institucional. Cómo se han visto infiltradas por el crimen organizado y cómo muchas veces la sociedad percibe que son instituciones que desde el Estado atentan contra la sociedad. Sí, eso es lo que está son pasando. parte del problema, no de la solución. Se han convertido en probablemente el principal problema en cuanto a lo que tiene que ver con el fenómeno de la seguridad ciudadana. La corrupción. Vimos lo que reflejaron esas encuestas también. Sí. La sociedad entiende de que eso es un desastre. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque a mí me mortifica. Quizá hay gente que se limita a ver la corrupción desde el punto de vista económico. Bueno, se robaron 1.000 millones de pesos. Pero, y eso está mal, bien. Pero a mí me preocupa que si hay algo que está corroyendo nuestras instituciones, es la corrupción. Es decir, si hay algo que está debilitando la institucionalidad en la República Dominicana y que está desatando el crimen organizado, el narcotráfico, el consumo de drogas, es precisamente la bendita corrupción. Pero fíjate, Bernardo, ¿qué hacemos con esto? Del año 30 al 61, el papel de las Fuerzas Armadas Dominicanas era capturar antitrujillistas, meterlo preso, matarlo por donde Trujillo, lo que fuera. Desaparece Trujillo y es buscar comunistas. Pero desaparecieron los comunistas también. Entonces desaparecen los comunistas. Entonces de pronto tiene dos objetivos: la lucha contra la droga y la penetración haitiana. Y eso no se lo enseñan a los militares en ninguna escuela, ni lo entrenan, ni nada. O sea, hay toda una necesidad de cambiar, como el objetivo es diferente, cambiar los cursos de entrenamiento, su función, etcétera. Una guardia fronteriza que sepa lo que tiene que hacer como guardia fronteriza. Pero ahora el primero que no quiere que se pare la inmigración haitiana son los militares que viven de ese negocio. No, es así, Sí, y muchos de ellos lo reconocen. Sí.
Los estudios están ahí Sí, sí. y las entrevistas que muchas veces Sí. ellos le dan a fuentes internacionales. ¿Y no será que el problema también es que esas instituciones, como pasa en todas las instituciones aquí, se masificaron de una forma tal de que no hay quienes la controlen también? Porque tú hablas de que aquí, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, hay alrededor de 60.000 miembros. Y en la Policía Nacional hay 34.000 miembros. ¿Pero y quién controla eso? Yo creo que ni en los Estados Unidos. Yo publiqué un día un análisis comparativo de las Fuerzas Armadas Dominicanas en el año 57, vosotros y yo, y ahora. Entonces busqué ejército, marina, tantas personas, barcos, tantos barcos. ¿Cuántos marineros cabía en cada barco? 20. Si usted coge ahora la cantidad de marinos y lo divide por la cantidad de barcos, son 50.000 por barco, puede ser una cifra, 3.000, para no decirte los aviones. San Isidro tenía en esa época 120 aviones, pues que tuviera X piloto tiene sentido. Entonces hay todo la ley orgánica de Fuerzas Armadas, ¿hace cuántos años que no se reforma? Más de 40 años. Bueno, tú sabes que la ley orgánica de Fuerzas Armadas no dice que entre sus funciones son parar a los inmigrantes ilegales. No está. Ni luchar contra la droga. No está. Claro. El mundo cambió. Sí. Y ellos siguieron siendo los mismos. El tiempo se agotó Y el mundo cambió. y el mundo cambió. Cambiará. Sí, de todos modos, Bernardo, te voy a dar un minuto. Estamos en un año nuevo, porque a fin de cuentas también hemos analizado una serie de temas, Sí. pero nosotros tenemos una visión y una forma de ver la vida Sí. propositiva, independientemente de todos los obstáculos que se nos puedan presentar. Después de todo, tanto la tuya como la mía, nuestras vidas, han sido carreras de obstáculos. Una exhortación. Bueno, este año 2011, yo creo que económicamente no va a ser malo, va a ser un año bueno. Hay todas unas tensiones políticas, convenciones de los partidos para elegir candidatos, va a ser el presidente que decide quién va, o va a ser su comité político, o va a ser todas las bases, el pleito interno entre el PRD, es decir, los líos políticos van a tener más vigencia que los económicos, pienso yo, durante este año 2011. Vamos a hacer una exhortación para que los dominicanos sean más lúcidos que lo normal, que pensemos en términos de las necesidades del país a largo plazo, y que en el corto plazo, los que me están escuchando, pasen un buen Día de Reyes y que la vieja Belén le deje algo. Quiera Dios que así sea. Gracias, Bernardo. Bien. Y en nombre de la Fundación Nada, le deseamos un excelentísimo año a todos y lo esperamos el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.